Hola hermanos, buenos días, bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. Y bueno, hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena y será un poco más breve que regularmente se hace por cuestiones de la junta más tarde. Así que por favor los invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11 del versículo 26 al versículo 28. 1 Corintios 11 del versículo 26 al versículo 28, dice así la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mis hermanos, brevemente, por un lapso de 5 o 6 minutos, vamos a meditar brevemente bajo el tema titulado La mesa que proclama a Cristo y nos exige examinar nuestro corazón. Mis hermanos, cada que usted y yo venimos a la mesa del Señor, Dios nos manda a mirar hacia 4 lugares. Número 1, hacia atrás, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Número 2, hacia adelante, para recordar que Cristo regresará. 3, hacia adentro, para examinar nuestro corazón. Y 4, hacia arriba, para recordarnos que tenemos comunión con el Señor, que nosotros tenemos vida espiritual por la gracia de Dios. Y lo primero que nos va a recordar en el versículo 26 es que este acto de la mesa del Señor proclama la muerte de Cristo, el Evangelio. Versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Mi hermana, mi hermano, cada que venimos a la mesa del Señor, recordamos que nuestra salvación, nuestros dones y todo lo que tenemos en esta vida es por la gracia del Señor, por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque mi hermano, como decía Martín Lutero, si hay algo bueno en nuestras vidas, ese es Cristo. Y si todavía hay escoria en nuestras vidas, que tristemente así es, ese somos nosotros. Lo segundo, mis hermanos, la muerte del Señor nos anuncia una esperanza futura. La última parte del versículo 26 dice que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sinceramente, hermanos, esto es lo más difícil para el cristiano, porque la gran mayoría de los cristianos vivimos como si Jesús no fuera a volver, como si Jesús jamás volviera por su iglesia. Pero la Biblia dice claramente, mis hermanos, en Juan 14:3, vendré otra vez, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo. En pocas palabras, el Señor, mis hermanos, nos promete regresar. Y así como Jesús murió y resucitó, Él también regresará. Y finalmente, versículo 26 al 27, esta cena exige examinar nuestros corazones, nos exige examinar. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mis hermanos, nuestro deber es examinar nuestras vidas en todo momento, en todo, en lo espiritual, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo laboral. Hermanos, tenemos que examinarnos en todo momento, pero en esta hora toca examinar nuestra vida espiritual delante del Señor. Y la pregunta es, ¿quién puede beber de la copa del Señor dignamente? En su propia justicia, ninguno. Esa es la respuesta, ninguno. Así que, mis hermanos, hoy el Señor dice que nos examinemos, que nosotros ubiquemos nuestra falla, nuestro pecado y que le abandonemos.
que dejemos de practicar el pecado y comencemos a practicar la justicia. Mi hermano, mi hermana, el texto dice: pruébese y luego, ¿qué cosa? ¿Participe el próximo domingo? ¿Participe la próxima reunión? No. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. La Biblia nos está mandando claramente que hagamos una decisión por el Señor, que le demos la espalda a nosotros mismos, a nuestro pecado, y sigamos a Jesús. Finalmente, mis hermanos, esta cena debe de celebrarse con fe y gratitud. Pues dice la última parte: y entonces coma del pan y beba de la copa. Recuerde, mi hermano, recuerde, mi hermana, usted ni yo no somos dignos en nuestra propia justicia. Somos aptos por la gracia de Jesús. Porque todos los que estamos aquí, desde este que le predica hasta los que están a la puerta, son dignos del infierno sin Jesús. Todos. Solamente en Cristo somos hallados dignos por Dios y somos aprobados por el Padre. Que nunca se nos olvide aquello, mis hermanos. Que Dios nos ayude a examinar nuestro corazón regularmente y seguir al Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar y a pedir que el Señor nos haga aptos en su gracia para participar de la cena de nuestro Dios. Oramos. Señor, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de examinarnos. Hoy estamos aquí, Padre, en tu mesa, celebrando no nuestra justicia, sino tu infinita gracia, Señor. Te pido que perdones mis pecados y los pecados de tu iglesia, Comunidad de la Gracia. Perdona nuestros malos hechos, nuestras vanas palabras y aún nuestros malos deseos. Señor, que nos ayudes a serte fieles y que hoy, venidos a tu mesa, Señor, participemos también con gozo por lo que usted nos ha dado. Perdónenos, ayúdenos, fortalécenos, Padre, y te pido que si alguien de tu pueblo está enfermo, pasa tu mano de sanidad sobre él. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Santifica los elementos, Señor, que representan simbólicamente tu cuerpo y tu sangre que fue derramada para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a los diáconos, por favor, que repartan los elementos. Mientras tanto, volvemos allí mismo al texto, pero ahora del versículo 23 al 26. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, nuestro hermano Raúl, nuestra hermana Ofelia y nuestro hermano Javier. Bueno, vamos por favor a leer el texto y luego participar de la cena. Dice así, versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Nos ponemos en pie y leemos todos juntos el versículo 26 y oramos. 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, gracias por este privilegio tan hermoso, Señor, que nos das como iglesia, de recordar cada domingo tu muerte y tu resurrección, también tu regreso, que examinemos nuestro corazón y que miremos hacia arriba recordando que somos tus hijos y que tenemos comunión con usted. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante,
Abre nuestro entendimiento para entender tu palabra y ponerla por obra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser cada día mejores hijos tuyos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En estos lugares, amados hermanos, vamos a tener hoy una prédica corta y vamos a estar preparados, por favor, para la asamblea. Estoy viendo si hacemos quórum o no. Parece que quizá con las justas vamos a llegar al número mínimo que se requiere. Pero si no llegamos a tener quórum, se posterga para el próximo domingo. ¿Ya? Muy bien, voy a pedir a Ever que me ayude porque la tecnología no es mi amiga. Al parecer este aparatito gasta la batería en cuestión de una semana, porque ya no tengo batería ahí. Vamos a ver, por favor, con el tema, el fin de la vida de Israel. Bueno, el tema parece un poquito... Hermano Javier, ahí en mi silla dejé un vaso, por favor. El tema, el fin de la vida de Israel, sigue con esta serie de amenazas, advertencias a Israel por sus pecados. Sigue advirtiendo que te va a ir mal por la causa de tus pecados. Y algunos que les gusta leer a Pablo o a Pedro, me refiero a las epístolas de Pablo, me refiero a las epístolas de Pedro, dirán, qué aburrido, repite y repite la misma idea. Debería ser secuente, tema 1, tema 2, tema 3, en orden. Pero los profetas, por lo general, suelen ser repetitivos. Pues la razón es de que son una serie de oráculos, son una serie de profecías. No es de que se sentaba de principio a fin y escribía, no, la profecía venía de un tiempo y luego venía otro tiempo y se volvía a repetir la misma temática y luego se compilaba esos oráculos, esas profecías. Por eso se repite, con otras palabras, se repite, te va a ir mal, vas a ir al exilio, Dios te va a castigar por tus pecados, se repite y se repite. Y sigue la tendencia del castigo. Entonces vamos a ver el fin de la vida de Israel. Versículos 1 al 9 de Oseas capítulo 9. En la siguiente imagen, por favor, tenemos, no sé, quizá algo representativo. Para los que van a ver el video, es un hombre al final de un túnel y una luz al fondo. Todo es oscuro, pero hay una luz al fondo. Podría representar muchas cosas, pero quiero en estos momentos que represente específicamente el fin de la vida. El fin de la vida. Donde muchos de los que supuestamente sobrevivieron, bueno, no es que sobrevivieron necesariamente en el término técnico, o volvieron a vivir, resucitaron, pero cuando por unos segundos deja de funcionar su cerebro, su corazón, y luego con algunas respiraciones especiales, respiración boca a boca o electroshock, su corazón vuelve a palpitar. Dicen que ven una luz al final. Y vuelven a la vida. Ya estaban rumbo a morir del lugar donde no hay regreso, pero Dios, que tiene la última palabra, dice que todavía no. Y regresan. Vamos a que se entienda lo que estoy explicando. Y regresan. Vuelven a la vida. Y esas personas, no todas, pero esas personas hacen compromisos con Dios. O por lo menos deciden cambiar su vida porque vieron que estaban a punto de morir. Ha sucedido un terremoto terrible en Venezuela. Milagrosamente todavía se están encontrando personas vivas, incluyendo bebés, con testimonios increíbles. Yo a veces soy melancólico y cuando veo esos videos, lagrimeo por esa situación. Pero veo que algunas personas regresan convertidas. Inclusive hay un video donde acepta al Señor Jesús.
mientras están rescatando, y ahí hay otro que le está guiando a la fe. Y hay otro que salta, está cantando coros. Volver a vivir. Segunda vida, dicen los bomberos. Volviste a nacer, dicen los bomberos, los rescatadores, los que rescatan. El fin de la vida. Cuando ya no hay retorno, pero a veces todavía hay esperanzas donde no se imagina. Y Dios quiere eso de cada uno de nosotros. Que mientras hay vida, hay esperanza para consagrarnos, vivir para su gloria. En esta mañana quiero meditar con ustedes la amenaza, advertencia a Israel, que podría ser también una advertencia hacia nosotros. Página siguiente, versículo 1. Las formas de culto sincrético. Las formas de culto sincrético. O sea, hay culto sincrético en Israel, en el pueblo de Israel. Va a decir, en la traducción viviente, de que, oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen las otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. No te alegres por tener esas fiestas, no te alegres por parecerte a las naciones en sus prácticas idolátricas. Esa cuestión de no diferenciarse de los demás. Cuando Dios llamó a un pueblo, llamó a Abraham y luego a Isaac, Jacob, a las 12 tribus, llamó a Israel, era para ser un reino de sacerdotes. Un pueblo que represente a Dios aquí en la tierra. Un pueblo diferente. Por eso estaban las leyes de no hagas esto, no hagas lo otro, porque quiero que seas diferente a los demás. En todo sentido. Claro, excepto en comidas, como no quiero que comas nada de lo que los demás comen, no, ciertas comidas. No quiero que te vistas de un modo, hay ciertas vestimentas permitidas. No es de que del todo diferente, no, había cosas en que debían marcar la diferencia. Pero se iba a notar esa diferencia, se iba a notar que era un pueblo especial, escogido. Pero ¿qué hace Israel? Israel quiere parecerse a los demás. Israel quiere ser como los demás. Y se alegra, hace fiestas, practica la vida de los demás. ¿Acaso eso no sucede en la iglesia? En la iglesia, quisiera parecerse al mundo. Hoy que estamos viviendo la idolatría del mundial. Algunos memes decían, este domingo va a ser la prueba de tu compromiso con Dios. Porque estaba programado el partido para la hora de culto, ¿verdad? Para la hora de culto. Y en nuestro caso, hora de asamblea. Hora de asamblea. Y cambiaron la hora, así que algunos cristianos oraron, ayunaron, no sé, para que eso cambie. Hermanos, cuando se va a esos eventos, algunos cristianos pierden la fe. O por lo menos se dan esa gran vida del mundo, no del mundial solamente, del mundo. Como todos los demás toman cerveza, yo también. Como todos los demás gritan en el estadio esa grosería, yo también. Como todos los demás están haciendo allí esa fila, un montón de gente empujando, celebrando, empujando carros, yo también. La euforia. Se quieren parecer al mundo. Cuando Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. No digo que ver el mundial esté mal. Lo que digo es que cuando te pareces al mundo, eso está mal. Claro, el mundial no se trata en este pasaje. Trata de otras cosas, cuestiones idolátricas. Pero ¿acaso no es el mundial una cuestión idolátrica? ¿Acaso no es el mundial una cuestión de poner todo mi tiempo, mi atención? Estoy más pensando en el partido, en la alineación, en qué dicen los jugadores, y concentrándome en Dios. Sí, parece una idolatría.
disfrazado de sana diversión. En el caso de Israel, son ídolos, sincretismo, donde decían Dios es este toro, Dios está aquí en estos altares. No te alegres porque tú has sido infiel a tu Dios. Has sido como una prostituta, dice el texto, y has rendido culto en cada campo de trillar. Tiene varias connotaciones esto. Uno es de que en cada lugar establecían altares. En cada lugar. En cada lugar establecían lugares de culto para recordarse de sus dioses. Sí. Y la pregunta que debemos hacer, ¿y por qué en los campos? Porque recuerde que los dioses e ídolos estaban supuestamente para bendecir. Y cuanto más era su presencia en ciertos lugares, más estaba bendiciendo. En una sociedad agrícola, se requería la bendición de esos dioses para que haya una buena producción. Entonces, mejor si su imagen está aquí, en este campo, para que produzca. ¿Acaso no sucede lo mismo hoy en día? Un santo en cada tienda, un santo en cada edificio, un santo en cada pueblo, una fiesta patronal, un día, y cada día tiene su santo. Que en cada lugar se hacen centros de religiosidad. Pero también es como una mofa para decir en cuestiones de índole sexual. Como cual prostituta te revolcaste en cada campo. Suena fuerte. Pero eso es lo que está diciendo. Está diciendo, ustedes fueron infieles a Dios. Ustedes hicieron las cosas malas. Su culto sincrético fueron de muchas formas. No limitado a Samaria, no limitado a Betel, no limitado a Dan, donde supuestamente estaban los centros idolátricos principales. En versículos anteriores habíamos leído de que habían levantado altares en todo lugar, y aquí dice que en cada campo hacían sus cultos, su idolatría. Lea bien el versículo 1. La última parte de la Reina Valera dice: amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. En todo lugar. En todo lugar implica también en todas las formas. En todas las formas iba decayendo esa vida espiritual de Israel. Y cuando digo aquí todas las formas, no es solamente el mundial, ¿no? Hay otras formas en cómo la iglesia evangélica hoy en día tiene cultos sincréticos. En Brasil, algunas iglesias evangélicas, para atraer a los miembros y a invitados, ponen pantalla gigante para ver los partidos. Y claro, atraen gente y permiten pues la comida y todo en el templo. Se llena. Claro, antes del partido una oración. Una forma de evangelizar, dice. Siguiente, por favor. 2. Los castigos por ese culto sincrético. Hay castigos. Nuevamente Dios amenazando. Otro oráculo en la que amenaza a su pueblo. Voy a castigarlos por ese culto que tienen. Y uno de esos castigos va a afectar la tierra fértil, la tierra que en Deuteronomio y en otros pasajes lo va a llamar tierra que fluye leche y miel, y no es literal. No es de que destinaba allí leche de algún cerro o miel de alguna montaña. No. Es más como una metáfora, una tierra fértil. Esa es la idea, donde se puede cultivar. Donde hay abejas, sí, que pueden producir miel, pero también donde se puede tener animales y sembríos. Una tierra fértil. El versículo 2 dice: ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte. No habrá uvas para hacer vino. Siguiente, por favor. Ya no podrás quedarte aquí en la tierra del Señor. En cambio volverás a Egipto y en Asiria comerás alimentos ceremonialmente impuros. Fíjese bien,
en la advertencia. La era y el lagar, o sea, donde están las cosechas, donde va a estar la uva, ya no te van a dar. Fallará. Eso que es tu alimento. La tierra ya no va a ser fértil. Tu fuente de ingreso va a decaer. Esa es la advertencia. Yo no sé, porque yo no soy casuístico, ¿ya? Me cuesta ser casuístico. O sea, te pasa eso porque hiciste lo otro. No soy tanto de eso, pero pareciera que fuese así. Pareciera de que hay una causa y efecto inmediato. De cambio, yo soy más de la idea de que hay causas, varias causas y un efecto. Porque creo que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira. O sea, Dios no te castiga inmediatamente. Dios va sumando las causas. Y luego de ahí ya recién te manda un castigo, una reprensión, una advertencia. Pero hay hermanos intérpretes, incluyendo mi esposa, que también piensa de ese modo, que es causa y efecto, inmediato. Hice esto, me pasó esto. No necesariamente es así. En la Biblia vemos esa paciencia de Dios. Ciertamente, las cosechas iban a menguar e iban a desaparecer y ya no iba a quedarse en esa tierra fértil del Señor por sus múltiples pecados. Y lo mismo diríamos hoy. A causa de tus constantes rebeliones contra la palabra de Dios, contra Dios mismo, tus rebeldías, puede hacer de que de vez en cuando Dios aplique los efectos. Y a las personas más les duele en la salud y en la billetera. Fuente de comida. La billetera. Pérdida de trabajo, mala inversión, no sé. Aquí está hablando de tierra fértil porque la sociedad israelita era agrícola. Hoy no podíamos hablar de agrícola a no ser aquí mirando las caras. Alguno por ahí tiene su ranchito de un lote por ahí donde siembra, pero no es para vivir, es para lo que se siembra ahí es para disfrutar, quizá vender un poquito. Quizá los hermanos aquí quizá tengan un poquito más de terreno. O sea, la mayoría de los que estamos aquí no tenemos tierras como para decir, yo vivo de la agricultura. Pero vives de otra cosa. Y eso pudiera ser afectado. Siguiente, por favor. El otro castigo. Pero no es castigo del todo según nuestro punto de vista. Pero para ellos sí. Para ellos sí era un castigo. El fin de los rituales. Cuando estén en el exilio, dice, cuando estén en el exilio en Asiria o en otro lugar, cuando estén en el exilio, allí no presentarás ofrendas de vino al Señor. Y ninguno de tus sacrificios lo agradará. Serás inmundo como el alimento tocado por una persona que está de luto. Todo el que presente tales sacrificios quedará contaminado. Ellos mismos podrán comer esa comida, pero no podrán ofrecerla al Señor. Siguiente. Entonces, ¿qué harás en los días de las festividades? ¿Cómo celebrarás las festividades del Señor? Mira, la sociedad israelita era fiestera. Como hoy en día, muchas iglesias llegan cuando hay fiesta, ¿verdad? Vamos a tener aniversario. Bueno, aquí no tenemos el aniversario, pero más adelante vamos a tener que restaurar la fecha restaurar originalmente la fecha. Vamos a tener que en asamblea acordar una fecha de cuándo inició esta iglesia para celebrar aniversarios. Pero en muchas iglesias cuando hay aniversario, llegan. Cuando hay una fiesta de bodas, llegan. Cuando hay un convivio especial, llegan. Porque les gustan las fiestas.
Igual pasa en el mundo católico. Se llena de fieles en día de fiesta. Semana Santa, por ahí Navidad, por ahí la de la Virgen, o por un santo, el santo patrón de un pueblo. Ahí se vuelven fieles católicos. Claro, la primera hora. Luego, con el permiso del sacerdote, ya viene la fiesta, el alcohol, la promiscuidad, etc. Pero por lo menos en las primeras horas se vuelven fieles católicos. Porque les gustan las fiestas. Israel era semejante. Por más de sus pecados que hacían, sus injusticias, eran fieles dando sus ofrendas en el lugar de culto. Eran fieles entregando sacrificios. Y Dios ya había dicho que eso me da náuseas en versículos anteriores. Dios había dicho que eso no lo tolera. Pero todavía tenían permiso para hacer en ese lugar, en la tierra del Señor. Pero cuando estén en el exilio no podrán hacerlo. Y ciertamente no pudieron hacerlo porque se tenía que hacer en un lugar especial. A nosotros eso quizá no nos afecte, será pérdida de rituales. Pero es pérdida de tu identidad, de tu ser. Es pérdida de lo que tú amas y es pérdida de tu comunión con Dios. Imagínense de que el gobierno cerrara este local y no nos permitiera hacer cultos en ningún lugar a causa de nuestros pecados. Algunos dirían, qué bien, me quedo en mi casa. Pero los que tienen una identidad cristiana, evangélica, son hijos de Dios. Van a ser como aquellos que estuvieron en la Rusia comunista, a escondidas, haciendo culto. Como dicen que todavía se hace en la China, como se hace en los países musulmanes. Ellos tienen envidia de nosotros, que tenemos libertad de culto. Pero ¿qué tal si a causa de nuestros pecados se nos quita esto? Y algunos dicen que no estamos lejos. Ya en Estados Unidos, en Nueva York, ya tenemos un musulmán. Y quizá pronto un presidente musulmán. Inglaterra ya está invadido. Francia ni qué decir. Quizá pronto llegue a México. Porque la idea de Mahoma fue conquistar el mundo e implantar el Islam. Porque el Islam significa eso. Someterse. Sometimiento. Que se nos quite eso por nuestros pecados. Por supuesto, dolería, pero no todos están allí conscientes del privilegio que tenemos de hacer culto a Dios. Para muchos es una carga venir a la iglesia, cuando debe ser un privilegio. Y no me refiero a la Comunidad de la Gracia, sino a cualquier iglesia. Como siempre critico a los que van de vacaciones o de trabajo. ¿Están ahí en el trabajo de vacaciones? Aquí nadie me conoce, no voy a la iglesia este domingo. Pero el verdadero cristiano dice, uy, voy a estar aquí un domingo, mínimo un domingo, ¿no? en esta ciudad. Google Maps, iglesias evangélicas cercanas a donde estoy. Voy, porque quiero congregarme, porque es un privilegio. Quitarme eso sería un castigo. Castigo de Dios. Y va a ser fuerte ese castigo. Quizá algunos no valoran, pero es fuerte. Para Israel era fuerte, y para el verdadero cristiano también sería fuerte. Siguiente, por favor. Por supuesto, esto iba a provocar la salida de Israel de la tierra prometida. Versículo 6. Iban a salir, es el castigo. Aunque escapes de la destrucción a manos de Asiria, Egipto te vencerá y Memphis te enterrará. La ortiga se apoderará de tus tesoros de plata y la zarza invadirá tus casas arruinadas. Si escapas de Asiria, que viene pronto, otra potencia te va a absorber y otro lugar te va a desaparecer. Quizá no cumplió tal cual
como dice aquí. Quizás no cumplió a la letra, porque no hay evidencia de que Egipto haya venido y haya desaparecido a Israel, que Memphis. La evidencia histórica es de que en el año 722 ellos fueron llevados a Asiria, y de Asiria nunca más volvieron como nación. Se dispersaron. No es de que debería cumplirse tal cual como dice la amenaza, letra por letra. La amenaza es de que Dios te va a sacar de tu tierra. Al margen, ¿quién va a ser el instrumento? Al margen de quién va a ser el instrumento, Dios te va a sacar de tu tierra. Eso es la amenaza, si no te arrepientes. Y se cumplió. Desaparecieron. Como nación nunca más volvieron. Y todo ese lugar fue invadido, ciertamente, por hierbas. Cuando se abandona un lugar, ¿qué cosa crece? Hierbas. Puede ser una bonita casa y dentro de la casa puede crecer un árbol. ¿Ya? Cuando se abandona, y eso pasó. Por eso el rey Josías de Judá pudo tomar el reino del norte, porque estaba casi abandonado. El rey Josías extendió los límites de Judá, porque no había quien los defienda. Tiempo después, Israel por su pecado sería quitado de esa tierra fértil que Dios le había dado. Y ahora sí viene lo fuerte. Siguiente, por favor. 7 al 9, la llegada de los días de castigo. Ya viene el castigo. Y no quedaba mucho, no quedaban muchos años. Versículo 7. Ha llegado la hora del castigo de Israel. Ha llegado el día del pago merecido. Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad dices, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. Hago aquí un punto, un paréntesis. La Reina Valera no traduce igual y parece que es diferente. Leamos en la Reina Valera el versículo 7 y dice: vinieron los días de castigo, vinieron los días de retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Pareciera que está describiendo el profeta a los profetas de Israel. Reina Valera dice, o aparentemente dice, que los profetas que ustedes tienen, ¿qué son? Son necios, ¿no? Ahí dice, necio es el profeta, insensato el varón de espíritu. Parece indicativo, una denuncia a los profetas, a los sabios. Y ciertamente podría ser, porque Oseas, Amós y otros profetas denuncian a los falsos profetas, que había muchísimo. Y esos falsos profetas daban falsas esperanzas. Decían, están bien, no se preocupen. ¿Será eso? Puede ser una buena interpretación. Ahora, aquí se trata de interpretación, hermanos. Cuando ustedes estudien, y hablaremos eso en la asamblea, la obligación de estudiar. Cuando ustedes estudien un poquito más, verán de que a veces el problema no está en la traducción, sino en la interpretación que hace la traducción. Y hay que cerciorarse, no solamente en el hebreo, sino en otras traducciones, cómo han interpretado esas palabras hebreas. Pareciera, tomando la traducción viviente, de que eso es lo que dicen esos israelitas. Esos israelitas, a causa de su gran pecado y hostilidad, se burlan de los profetas que Dios envía. Se burlan. Y no pasa lo mismo hoy en día. Dios envía a los predicadores. ¿Y qué hace la gente? Se duerme en las prédicas. O en la calle pasan de largo. No les hacen caso. Los tratan de locos. Pero viene el día en que Dios los va a castigar. Viene ese día. Siguiente, por favor. El profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas.
Hasta en la casa de Dios se enfrenta hostilidad. Lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que hizo Gibeá hace mucho tiempo. Dios no olvidará. Sin falta los castigará por sus pecados. Es una denuncia contra Israel por el maltrato a los profetas. Recuerde que años antes o años después, más seguro antes, estaba el profeta Amós. Y al profeta Amós le dijeron, ¿sabe qué? Vayas a tu tierra, no te queremos acá. Le querían silenciar. Y así trataban a los profetas. ¿Acaso no sucede lo mismo hoy? Que la gente está cada vez más rechazando el mensaje de Dios. Hace oídos sordos a mensaje profético. Paréntesis, aclaro lo que dice el versículo 9. Es tan depravado como lo que hizo en Gibeá. ¿Qué hizo Israel en Gibeá? Bueno, Israel no hizo del todo como nación, sino una tribu de Israel, los benjaminitas, pero no fue toda la tribu, fue un pueblo, Gibeá. Violaron hasta que muera una chica. Eso fue su pecado. Y en vez de sentenciar a esos violadores, el pueblo los defendió. Este levita tuvo que cortar a esa mujer, a su concubina, en pedazos y distribuirlos por todo Israel, al punto que se armó una guerra. Está en el libro de Jueces 19. Por tolerar el pecado, por encubrir el pecado, porque todos ellos eran pecadores. Todos ellos eran pecadores. Y denunciar a uno de ellos sería como denunciarse a sí mismos. Hubo una gran matanza. Una gran matanza. Esa tribu se redujo grandemente. Se quedaron casi sin hombres, sin mujeres. Tenían que ir a robar mujeres para tener nuevamente hijos. Así de grande es su pecado, dice, como aquella violación y aquella ocultar ese pecado. Así Israel se comporta, hace tantos pecados idolátricos y otra serie de pecados de injusticia social, etcétera, etcétera. Pero en vez de arrepentirse, lo esconden y se defienden a sí mismos. Y cuando viene alguien a denunciarlos, los maltratan, como maltratan a los profetas. Qué fuerte es como termina el versículo 9. Dios no olvidará. Dios no olvidará. Reina Valera dice, ahora se acordará de su iniquidad. Los castigará sin falta por sus pecados. Qué difícil estar en la presencia de Dios. Ya Israel, como decía el título, ya llega al fin de su vida. Pero en lugar de arrepentirse, sigue en su necedad. Hay ancianos que ya saben que se van a morir. Ya están en cama. Pero son tan necios que quieren morir en su pecado. Mientras que otros tienen oportunidad de arrepentirse. Voy a terminar con la siguiente imagen. Hay muchas historias allá en Venezuela que me llamaron la atención. Muchas historias. Quería poner la del niño que dice que aparentemente vio a Jesús. Porque no se explica quién es que le ayudó a salir. Pero la persona que vio se parece a los dibujos que vio de Jesús. Bueno, quizás imaginó, no sé. Pero creí que era más llamativo. Una mujer que sobrevivió al terremoto, entrega su vida a Cristo y rompe todos los santos que utilizaba en sus prácticas espirituales. Una santera,
Una que se dedicaba a hacer hechizos o amarres, prácticas espirituales ocultas. Decidió hacer lo que en la Biblia y en el libro de los Hechos hicieron muchos otros de ese gremio cuando sacaron sus libros de hechicería y lo quemaron. Lo quemaron. Ella sacó todos sus santos y con un martillo que no se ve en la imagen comenzó a destruir. Alguien que vio la segunda oportunidad. Alguien que vio de que Dios le está dando una oportunidad de seguir viviendo, pero debe cambiar su vida. Mucha gente detrás del terremoto tuvieron esa decisión. Voy a cambiar mi vida. He vuelto a nacer. Y yo te pregunto, ¿quieres una experiencia así todavía para cambiar tu vida? El día y la hora de nuestra muerte no lo sabemos. Es más probable que sea pronto. No lo sabemos. Cualquier rato podemos morir. Pero la pregunta es, ¿estoy preparado para estar al frente de mi Dios? Dirán algunos de ustedes, sí, porque Jesucristo murió por mí y me salvó. ¿Estás seguro de que tú estás siendo perdonado por Dios? ¿O estás creyendo en esas habilidades que tienes, autoengañándote que realmente eres cristiano? Israel está llegando al fin de su vida. Tú, no sé. Pero hay tiempo. Hoy es el tiempo de pedir perdón a Dios, para que cuando llegue el momento de nuestra partida, estemos preparados. Cambiar nuestra vida hoy. Oremos. Oh Señor, muchas gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Y te quiero pedir que en tu gracia tú nos sigas sustentando, fortaleciendo. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida cristiana. Y los que todavía no son cristianos, Señor, que se arrepientan. Que prioricen la vida espiritual, que no sabemos cuándo vamos a enfrentarnos a ese juicio. Ayúdanos a vivir de tal manera que seamos aprobados. Hoy, por tu gracia, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Te quiero decir, Señor, que nos sigas ayudando. Que seamos cristianos fieles. Que seamos hijos tuyos de ejemplo. Lo que Israel no pudo ser. Israel era llamado a ser ejemplo de las naciones. Nosotros, Señor, somos llamados a lo mismo, ser luz, sal. Ayúdanos, Señor, en todo, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en todo, Señor. Y fortalece los corazones, ayuda a tus hijos que están enfermos y todos seamos bendecidos por ti. Gracias. En Jesucristo oro. Amén.